Buenos días, mi nombre es Alondra Regina Palacios Castillo, de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Física, de tercer semestre grado U. Hoy le presentaré mi proyecto integrador, el cual es un mapa conceptual sobre las 3 unidades que se han visto a lo largo del semestre. La materia es Historia de la Educación en México y retos actuales. Como primera unidad tenemos Antecedentes históricos de la educación en México. Esta está dividida en 3 puntos: educación prehispánica, educación en la colonia y educación en el México independiente. En nuestro primer punto, en educación prehispánica, tenemos que se desarrolló antes de la llegada de los españoles, en civilizaciones como la mexica y la maya. Su principal característica fue que la educación era obligatoria y estaba orientada a la formación integral de las personas. No solo se enseñaban conocimientos prácticos como la agricultura o la guerra, sino también valores, disciplina, respeto a los dioses y a la comunidad. Existían escuelas como el Calmecac, destinado a los hijos de la nobleza, y el Telpochcal, al que asistían los hijos del pueblo. Esto muestra que la educación estaba organizada y tenía una función social clara. En segundo lugar tenemos la educación en la colonia. Aquí la educación estuvo controlada principalmente por la Iglesia. Su objetivo central era la evangelización de los pueblos indígenas y la transmisión de la cultura española. La educación no era igual para todos, ya que estaba dirigida principalmente a los grupos privilegiados como los hijos de españoles y criollos. Los contenidos se enfocaban en la religión, la lectura, la escritura y algunas artes, dejando de lado una educación crítica o científica. En esta época, la educación fue utilizada como un instrumento de control social y cultural. En el tercer y último punto de esta unidad, en la educación en el México independiente, tenemos que después de la independencia de México surgió la necesidad de construir una nación libre y organizada. Por ello, la educación comenzó a verse como una herramienta para formar ciudadanos conscientes y participativos. El Estado asumió gradualmente la responsabilidad de la educación y se impulsó la educación pública. Aunque con muchas limitaciones, en esta época se sentaron las bases del sistema educativo nacional y se reconoció la importancia de la educación para el desarrollo del país. En la segunda unidad es la evolución de la educación en el siglo XX. Como primer punto tenemos la educación posrevolucionaria, segundo punto, creación de instituciones educativas y tercer punto, principio de la educación pública. El primer punto trata sobre que después de la de la Revolución Mexicana, la educación tuvo como propósito reducir las desigualdades sociales y mejorar las condiciones de vida de la población. Con esto se impulsaron campañas de alfabetización y se buscó que la educación llegara a las comunidades rurales. Además, se promovió una educación con sentido social que fortaleciera la identidad nacional y los valores colectivos. La educación se convirtió en un medio para lograr justicia social. Con esto se llegó a nuestro siguiente punto, que es la creación de las instituciones. Como se pretendía lograr una justicia social, necesitaban sistemas educativos. En 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública, conocida como la SEP. Esta institución permitió coordinar y regular la educación en todo el país. Gracias a este sistema se amplió la cobertura educativa, se construyeron más escuelas y se establecieron planes y programas de estudio. Esto representó un avance importante para garantizar el acceso a la educación básica. Una vez construyendo este sistema, nos llega a nuestro tercer punto, que es el principio de la educación pública. Después de crear un sistema que brindara o tratara de brindar la educación pública para todos, nivel básica, durante el siglo XX se consolidaron principios fundamentales de la educación en México, ya que se pretendía que la educación se separara de la religión haciéndola laica. También que la educación básica fuera gratuita y por supuesto se busca que todas tengan las mismas oportunidades.
sin ver el género ni los privilegios. Estos principios fueron clave para reconocer la educación como un derecho social. Aunque se ha luchado y se ha pretendido que la educación sea igual para todos, hay algunos retos que todavía no lo han podido lograr. En nuestra tercera unidad tenemos los retos actuales de la educación en México. En esta unidad son 4 puntos importantes que abarcan la desigualdad educativa, calidad de la educación, formación docente y uso de las tecnologías. Ok, vamos al punto número 1, que es desigualdad educativa. A pesar de los avances, aún existen grandes dificultades en el acceso a la educación. Muchas comunidades rurales, indígenas y marginadas no cuentan con las mismas oportunidades educativas. Esta desigualdad se refleja en la falta de infraestructura, materiales y docentes capacitados, lo que limita el derecho a una educación de calidad para todos. Ya que aunque hay escuelas rurales escuelas normales rurales que son especialmente para maestros rurales, aún siguen habiendo deficiencias en estas escuelas, ya que algunos apoyos de los gobiernos no llegan, como en las ciudades. Pero día a día se sigue trabajando para que todos tengamos las mismas oportunidades y la desigualdad sea cada vez menor. Nuestro segundo punto es la calidad de la educación. La calidad educativa se refiere no solo a asistir a la escuela, sino a qué y cómo se aprende. Actualmente, uno de los principales retos es mejorar los aprendizajes significativos. Esto implica actualizar planes y programas de estudio, así como aplicar estrategias pedagógicas innovadoras que respondan a la necesidad de los estudiantes y del contexto social. Algo que vivimos en nuestro día es la nueva escuela mexicana. Esta implementación es del gobierno para mejorar el aprendizaje de los alumnos, incluyendo sus habilidades, gustos, creencias, etc. Después vamos a la formación docente. El docente es un elemento clave en el proceso educativo. Por ella, la formación inicial y la actualización constante son fundamentales para mejorar la enseñanza. Este reto implica que los docentes desarrollen habilidades pedagógicas, tecnológicas y socioemocionales para responder a los cambios de la sociedad actual. Nuestro último punto es el uso de las tecnologías, ya que hoy en día las tecnologías son casi fundamentales en la vida de nuestros alumnos. La incorporación de las tecnologías en la educación se volvió indispensable, especialmente después de la educación a distancia. Esto nos lo llevó la pandemia, ya que 2 o 3 años tuvimos que estar en línea y muchos maestros tuvieron que innovar sus clases. Sin embargo, este uso también representa un reto, ya que no todos tienen acceso a diapositivas o internet y los docentes requieren capacitación para utilizarlas de manera adecuada y responsable. Este sería todo mi proyecto integrador. Muchas gracias.